En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 4 de noviembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 8. Y hermanos, a través de este Evangelio podemos ver la parábola de aquel hombre rico y aquel mayordomo, aquel administrador, que de alguna manera ha dejado perplejos a muchos cristianos. ¿Recomienda Jesús acaso prácticas deshonestas con esto, hermano? ¿Con esta actitud tanto del hombre rico como del mayordomo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos. Hay que tener en cuenta que los protagonistas de estas parábolas de Jesús suelen representar a Dios y al propio Cristo. Sin embargo, en esta parábola, ninguno de los dos personajes, óyelo bien, ninguno de los dos personajes representa a Dios o a Cristo. Tanto el hombre rico como el mayordomo o el administrador son personas desagradables, hermanos. Y si nos fijamos bien, sus acciones no merecen ser imitadas. Sin embargo, podemos aprender algo de ellos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo utiliza la parábola solo para enseñar a sus discípulos la astucia, óyelo bien, la astucia con la que la gente del mundo, la gente que vive abordada en el mundo sobre sus asuntos mundanos, las aplican. Y para reflexionar, hermanos, en voz alta sobre la necesidad de abordar los asuntos celestiales. Muchos se van por las cosas del mundo y nos olvidamos de los asuntos celestiales con mayor astucia. Si nos preocupamos, hermanos, tanto por la aceptación de este mundo que hacemos todo lo posible para asegurarla, ¿cuánto más deberíamos también preocuparnos por la aceptación de ese mundo venidero, de ese mundo celestial, y ordenar nuestras vidas en consecuencia? ¿No creen ustedes, hermanos? Entonces, hoy, a través de este Evangelio, nos presenta una clara advertencia de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice que hay que ser vigilantes. Hay que ser vigilantes sobre la casa de la vida, sobre la casa de Dios, y administrar bien la propia existencia, hermanos. Tu existencia, mi existencia, porque de seguro que seremos dichosos, seremos bienaventurados, especialmente seremos bendecidos. Si en el momento en que nos llame su presencia el Hijo de Dios y nos encuentra como administradores fieles ante ello, dando a cada uno de los criados lo que corresponde, téngalo por seguro que seremos bienaventurados y bendecidos si cuidamos de la casa al cual Dios nos las ha confiado. Y sí, hermanos, la vigilancia exige precisamente una atención permanente y constante, donde no se debe parpadear, donde no se debe dormir, porque no sabemos a qué hora viene ese ladrón, donde entra el mal en nuestra vida. Por eso hay que tener mucha atención sobre nuestros sentidos, en especial los sentidos exteriores, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que tocamos. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo hay que tener atención sobre nuestros sentidos interiores, ese sentido interior que es la voluntad, el entendimiento, el discernimiento. Amén. Hoy te pregunto, ¿eres una persona que reconoce que la vida es prestada? ¿Que la vida se nos dio para administrarla bien, hacer bien el bien? Hay que devolverla, que no somos dueños de la existencia. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Que la vida no es tuya? ¿Que te la encargaron para que obres bien, administres bien? ¿Que esta vida se nos prestó el día de nuestra concepción y se nos pide en el día de nuestra muerte? Y ello implica vigilancia, hermanos, y una buena administración sobre nuestra existencia. ¿Somos conscientes de ello? ¿Somos conscientes de esto? ¿O vivimos en el mundo desperdiciados, en la superficialidad, embotados en medio quizás todo del mundo del consumismo, de compras y ventas, de placeres que van y vienen, hermanos, en el día a día, pero que ninguno de ellos, ninguno de seguro, hermano, ninguno de ellos es capaz de llenar plenamente? ¿Cómo vivimos nuestra existencia? ¿Nos hemos puesto a preguntar? ¿Nos hemos puesto a analizar?
Hoy, hermanos, frente a la vida que se nos da para ser buenos administradores, debemos de utilizar palabras centrales para ella, como la fidelidad, como primer punto. La fidelidad, hermanos, es la observancia en el tiempo de los valores que creemos que son fundamentales, que son esenciales en nuestra vida. El que no vive según como piensa, tenlo por seguro que termina por pensar según como vive. Es decir, hermanos, el que no vive según los valores de la honestidad, de respeto en el amor, de sinceridad, de entrega y servicio a los demás, el sentido de justicia en todo lo que hacemos, de perdón de las ofensas, termina al final de su vida, pensando como según uno vive, quizás en desorden, quizás con malicia, quizás con trampas, quizás con mentiras. Sobre esta última palabra me detengo de las mentiras. ¿Cuántas personas han construido y cuántas personas quizás en algún momento tú y yo hemos construido nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro trabajo sobre mentiras? Hagamos reflexión y después de vivir sobre mentiras, al final de ese monumento, de ese castillo que levantamos como una manera de naipes, se cae en la primera dificultad, hermanos. Por eso hoy reconozcamos que quizás un fracaso en tu matrimonio, un fracaso en tu vida profesional, un fracaso en donde vayas, se construyó quizás porque lo hiciste o no construiste sobre valores esenciales. A que manejaste quizás tu relación afectiva con superficialidad. Porque te casaste y porque tenías que tener una esposa e hijos. Y porque te tenía que ver la sociedad como tal. Pero no había ese compromiso. Lo asumiste con ingenuidad, sin una verdadera responsabilidad en la vida del amor conyugal. Amén. Por eso, hermanos, te digo, hoy descubre si en tu trabajo, en esa pequeña empresa, en esa microempresa, donde colocaste todo el empeño, todo el esfuerzo, toda la inteligencia para sacar adelante ese proyecto laboral. Pregúntate si saliste de una empresa por irresponsable, por deshonesto, por falta de compromiso o porque no tomas en serio tu vida laboral. Hermanos, a este conjunto de valores que podemos hablar, el Señor nos llama, justamente nos llama a todos, precisamente con este principio de la fidelidad, pero fidelidad a los valores esenciales de la vida, a esos valores esenciales que está en el Evangelio. Amén. Pero también podemos ver, aparte de la fidelidad, la prudencia. Esa prudencia que hace verdaderos sabios, hermanos. La prudencia que aquí se entiende como solicitud y atención en el trabajo encomendado. La prudencia que nos permite callar cuando debemos silenciarnos y nos lleva a hablar con firmeza, sin agresividad, cuando debemos de hablar. Pues, hermanos, la prudencia que nos dice es que te dice bien claro que resérvate en tu corazón, en tus sentimientos. No compartas con una persona que no conoces su trasfondo, la sinceridad o la sensibilidad de tus emociones. La prudencia que nos lleva, hermanos, a escoger buenos amigos, buenas amistades y cultivarlas como un tesoro. Y esa misma prudencia que nos lleva a desechar a otras personas porque por más que se presenten como amigos, sabemos o intuimos que en ellas hay falsedad, hay hipocresía, hay conveniencia, hay cálculos humanos, incluso hay envidias. Amén. Pero si seguimos avanzando con nuestra reflexión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de ser esos administradores de la casa, del administrador sobre los criados que recibirá quizás el premio o castigo. Y en esto tengamos una claridad, es que seremos premiados o castigados por Dios, hermanos. No podemos pretender que vivimos en la vida arbitrariamente y que no seremos responsables de nuestras acciones. No, hermanos, no es así. No nos equivoquemos. Dios dará a cada uno premio o castigo, bendición o maldición, según la bondad o la oscuridad de las intenciones de tu corazón y de las acciones de tus manos. Amén. Muchas veces, hermanos,
Muchas veces me he dicho, si la sabiduría, el talento y el empuje que con frecuencia usamos en nuestra vida cotidiana, lo usáramos para la construcción del reino, lo usáramos para la evangelización, lo usáramos para llevar socorro a los necesitados, de seguro que nuestro mundo sería mucho más diferente. ¿No creen ustedes? Por eso es importante usar esa sabiduría, ser vigilantes, de ser sabios. Hay un recuento de todos los dones, hermanos, y carismas que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y fíjate, ¿cuántos de estos los estás utilizando para construir el reino de Dios en el lugar donde Él te ha puesto? No sea que lo estés usando únicamente para tu propio provecho. No, hermanos, los dones y carismas que Dios nos ha regalado es para hacer el bien. Amén. Entonces recuerden, hermanos, a quien se le dio, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Entonces hoy pregúntate, ¿he sido una persona especialmente bendecida por Dios con cualidades, talentos excepcionales y dones? Y estos talentos, cualidades y dones los he puesto al servicio de los demás, al servicio de mi familia, al servicio de la comunidad cristiana. ¿O por el contrario, he utilizado de manera calculadora y egoísta esos dones solo para beneficio personal? Pregúntate, hermano. Y Dios recuerda, Dios nos pedirá cuentas, no a través o a partir del mismo nivel, del mismo criterio, no. Si a ti la vida te ha dado mucha en capacidad, en inteligencia, en carismas, en posibilidad de hacer dinero y ayudar a los demás, y no lo has hecho, pues la vida y Dios te pedirá cuentas severamente. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por este evangelio que nos regalas hoy, por tus enseñanzas y advertencias. Y a través de este evangelio hoy te pido humildemente que me des la gracia de ser un buen administrador de mi vida, a saber que tendré que entregarla el día de mi muerte. Pues dame la gracia de descubrir cuántos talentos, cualidades, carismas me has regalado, y quizás por la comodidad o por egoísmo los he guardado en mi corazón sin ponerlo al servicio de los demás. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.